Es la madre de todas las teorías de la conspiración sobre el encubrimiento de los ovnis, las consecuencias de este y las personas que lo involucran, si es que los aliens existen y nos están visitando. Es un grupo de poder encargado de ocultar todo lo referente al fenómeno de los no identificados, sus estudios mediante ingeniería inversa y gestionar el contacto con extraterrestres. Formado en Estados Unidos tras el incidente en Roswell, con el objetivo de ocultar al público todo lo relacionado a los objetos voladores no identificados, a la vez que su tecnología era estudiada para ser copiada y empleada con fines militares. El ejemplo es que el avance tecnológico pegó un salto exponencial luego del crash de los extraterrestres en el desierto de Nuevo México, el famoso incidente de Roswell. Lleva su nombre por la designación de sus miembros y nació con tanto poder que inmediatamente pasó a ser llamado el Estado Profundo. Grandes conspiraciones, segunda parte. Majestic 12 y su historia, desde Roswell al asesinato de Kennedy. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. El 24 de junio de 1947 se produce el avistamiento de 9 objetos no identificados por parte del piloto civil Kenneth Arnold, cuando sobrevolaba las montañas Cascade o de las Cascadas en el monte Rainier en el estado de Washington. A este avistamiento le suceden otros tantos, lanzando el fenómeno a las noticias de primera plana hasta que 2 semanas después se produce uno de sus puntos culminantes, el incidente Roswell, el 12 de julio de 1947, según el cual las fuerzas aéreas estadounidenses habrían recuperado un platillo volante accidentado. Una de las consecuencias más inmediatas es que se lanzó una campaña para encubrir el suceso tan solo unas horas después de que saltase la noticia, alegando que los restos encontrados eran de un globo meteorológico. Otra consecuencia es que el entonces presidente estadounidense Harry Truman, el 24 de septiembre de 1947, aprobaba por orden ejecutiva la operación Majestic 12, que consistía en la formación de un grupo secreto denominado MJ-12, compuesto por 12 miembros, entre los que se incluían científicos, mandos militares y funcionarios del gobierno. El MJ-12 tenía por objetivo dirigir las operaciones de recuperación y estudio mediante ingeniería inversa de naves espaciales accidentadas, cuerpos de alienígenas, incorporación de la tecnología alien a la tecnología militar, a la vez que establecer los protocolos a seguir durante un supuesto contacto con los extraterrestres. La existencia del Majestic 12 al descubierto. La supuesta existencia del MJ-12 no saltó al dominio público hasta 1984, cuando el ufólogo Jamie Sandera recibió un carrete de fotos de 35 milímetros, en el que aparecían 8 páginas de un memorándum informativo redactado por el líder del MJ-12, Roswell Hill Cotter, el 18 de noviembre de 1952, informando al presidente sucesor de Truman, Dwight Eisenhower, sobre la existencia del MJ-12 antes de que se produjese la inauguración del nuevo mandato. Vemos en este momento la mitad inferior de la página 2 del memorándum informativo dirigido a Dwight Eisenhower en 1952. La existencia del MJ-12 llamaba poderosamente la atención por las serias implicaciones que tiene de que tal organización pudiera ser real, convirtiéndolo en la madre de todas las teorías de conspiración sobre los encubrimientos gubernamentales del fenómeno ovni. Según el memorándum de Hill Cotter, este grupo solo respondía ante el presidente estadounidense y sus operaciones eran solo accesibles a individuos con nivel de seguridad MJ-12, es decir, que legalmente o ilegalmente, como mejor se interprete esto, estaban por encima de cualquier institución, ya fuese civil o militar, como por ejemplo la CIA, de la que en ese entonces Hill Cotter era director. Esto supone de facto la existencia de un gobierno en la sombra, con un poderoso grupo en lo alto del llamado Deep State, Estado Profundo, dirigiendo todo lo referente al tema OVNI, incluyendo el encubrimiento, la investigación, explotación de tecnología encontrada en aparatos siniestrados y las relaciones con extraterrestres.
Anteriormente a 1984 ya existían rumores entre la comunidad ufológica de que algo parecido al MJ-12 podía existir. Si se lanzaron iniciativas conocidas como el Project Sin, Proyecto Platillo, Project Grudge, Proyecto Rencor y Project Blue Book, Proyecto Libro Azul, que consistían en la investigación pormenorizada de incidentes OVNI por parte de las Fuerzas Aéreas estadounidenses. Era factible que existiese algún organismo coordinando esfuerzos con otras ramas militares como la Marina, el Ejército de Tierra, el gobierno o los científicos implicados en los estudios. Miembros iniciales del MJ-12. Cada miembro del Majestic 12 se denominaba con un número. El MJ-1 era el líder del grupo, el resto serían MJ-2, MJ-3, MJ-4, etc. La lista de MJs en el mismo orden que aparece en el memorándum de Hills-Cotter equivaldría a la jerarquía vigente en el año 1952, y es la siguiente. Primer lugar, MJ-1 Roscoe Henry Hills-Cotter, primer director de la CIA, anterior director del SIG, el Grupo Central de Inteligencia, grupo precursor de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, creada el 18 de septiembre de 1947. Segundo, MJ-2 Vannevar Bush, científico, ingeniero, inventor, ex integrante del Proyecto Manhattan, jefe de la Oficina de Investigación Científica estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Tercer lugar, MJ-3 James Vincent Forrestal, político, primer secretario de Defensa de los Estados Unidos. MJ-4 Nathan Farragut Twining, militar general y jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Aéreas de Estados Unidos. MJ-5 Hoy Sanford Vandenberg, militar, general y segundo jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, segundo director de la CIA. MJ-6 Detlef Wolf Bronk, científico, tercer presidente de la Universidad Rockefeller. MJ-7 Jerome Clark Hunsaker, piloto e ingeniero especializado en desarrollos aeronáuticos, director del Departamento de Ingeniería Mecánica del MIT en 1933. MJ-8 Sidney William Sowers, militar, almirante de la Marina estadounidense, director del SIG, grupo precursor de la CIA. MJ-9 Gordon Gray, político, quinto asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos. MJ-10 Donald Howard Menzel, científico, astrónomo teórico y astrofísico, autor de 3 libros desmintiendo al fenómeno OVNI. MJ-11 Robert Miller Montage, militar, teniente general del ejército estadounidense, y el MJ-12 Lloyd Bill Birgner, científico especializado en geofísica e ingeniería. En caso de fallecer alguno, los otros miembros elegirían a un sucesor. Cuando James Forrestal murió en 1949, fue sustituido por el general Walter Biddle Smith. James Forrestal se suicidó el 22 de mayo de 1949, en extrañas circunstancias. Tras oponerse continuamente a las políticas de Truman en materia de defensa, fue obligado a dimitir en marzo de 1949. A partir de ese momento, su salud mental se deterioró rápidamente, con un cuadro de depresión severa. Fue internado en el piso 16 de una institución psiquiátrica, en el que se suicidó tirándose de la ventana. Memorándum Cutler-Twining. En 1985, un año después de recibir el carrete de fotos con los documentos filtrados, Jamie Sandera y otros ufólogos que estaban intentando autentificar la historia empezaron a recibir mensajes anónimos que les condujeron a encontrar el Memorándum Cutler-Twining en el NARA, los archivos nacionales y la Administración de Documentos de Estados Unidos. Este memorándum, que se encontraba entre una partida de documentos desclasificados, contenía un mensaje escrito el 14 de julio de 1954 por el asistente del presidente Eisenhower, Robert Cutler, dirigiéndose al general Nathan Twining, el MJ-4, adelantando un día una reunión prevista del MJ-12 en la Casa Blanca. Tras analizar el documento, se comprobó que era una falsificación empleando técnicas de copy-paste, creando discordia entre la comunidad ufológica sobre la veracidad del MJ-12. No obstante, alguien se estaba tomando muchas molestias para plantar documentos supuestamente falsos en los archivos nacionales,
lo que podía ser indicativo de todo lo contrario. El Manual de Operaciones Especiales SOM-1-01. Una década después, en marzo de 1994, un grupo de ufólogos en Maryland recibió un segundo carrete de fotos con más documentos referentes al MJ-12. Las imágenes contenían el Manual de Operaciones Especiales SOM-1-01 del grupo Majestic 12, impreso en abril de 1954 con el sugerente título de Extraterrestrial Entities and Technology Recovery and Disposal. Entidades extraterrestres y tecnología, recuperación y eliminación. El título es bastante explicativo. Se trata de un manual en el que se expone los procesos a seguir cuando se recuperan naves extraterrestres o cuerpos de aliens, cómo estudiarlos, empaquetarlos, enviarlos, eliminar las pruebas en el lugar del hallazgo, etc. Incluso trae copias de formularios para rellenar informando sobre el incidente. En el capítulo 5 del SOM-1-01 hay un epígrafe titulado Encounters, Encuentros, en el que explica el modo de actuar durante el encuentro con extraterrestres, dependiendo del tipo que sea, iniciado por los propios aliens o por haber sido su nave accidentada o derribada, lo que parece indicar que el personal que trabaja para el MJ-12 mantiene contactos o se entrevista con alienígenas. Vemos una imagen con el epígrafe titulado Encounters, Encuentros, del SOM-1-01. Al igual que con todo lo referente al MJ-12, no hay consenso sobre la autenticidad de estos documentos. El estilo de impresión resulta demasiado moderno para datar de 1954. De ser real, se trataría, como en muchas otras tantas ocasiones, de una copia actualizada del SOM-1-01, que es lo más probable. Roswell, según el memorándum de 1952. En la página 3 del memorándum Hill-Cotter, tras presentar el MJ-12 y la lista con sus miembros, se detalla que en Roswell se recuperaron los restos de un ovni accidentado, que era una pequeña nave de corto alcance, al parecer de reconocimiento. Una semana después, a 3,2 kilómetros del lugar del siniestro, se encontraron los cuerpos de 4 alienígenas, de aspecto humanoide, con menor altura, que se habrían eyectado de la cabina del ovni antes de estrellarse, muriendo en la caída. Los cuerpos estaban muy descompuestos y dañados por la actividad de animales carroñeros. Los cuerpos examinados por el equipo del MJ-12, el Dr. Dieter Bronk, concluyendo que aunque de aspecto humanoide, sus características evolutivas eran diferentes a la de los humanos, a la vez que proponía denominarlos EBIs, Extraterrestrial Biological Entities, o entidades biológicas extraterrestres. El MJ-10, Donald Menzel, sugería que tales formas de vida solo podrían proceder de algún lugar fuera del sistema solar. También se encontró un posible tipo de escritura alienígena sobre los restos del fuselaje de la nave, que fue imposible descifrar. Una de las múltiples teorías sobre la autoría del asesinato de John Fitzgerald Kennedy es la teoría del memorándum quemado del Majestic 12. El 12 de noviembre de 1963, JFK solicitó al director de la CIA, John McCone, que organizara todos los archivos de inteligencia que dispusiera la agencia relacionados con los ovnis y le informara sobre todas las incógnitas antes de febrero de 1964 para ir pasándoselas a la NASA. 10 días después, Kennedy era asesinado en Dallas, Texas. Vemos en este momento la imagen de la mitad superior del Barnett Memo, donde aparece en la cabecera MJ-1 dirigiéndose a otros 6 MJs. En 1999, un ex agente anónimo que clamaba haber trabajado para la CIA entre 1954 y 1974 en el Departamento de Contrainteligencia dirigido por James Angleton, filtró un papel medio quemado llamado, en jerga conspiracionista, The Barnett Memo. Cuando Angleton murió el 12 de mayo de 1987, el ex agente, seguramente ya jubilado, tenía órdenes de quemar todos los documentos sensibles relacionados con Angleton. Viendo cómo ardían, uno de ellos llamó la atención del antiguo agente y decidió rescatarlo antes de que se quemase del todo. Vemos la mitad inferior del Barnett Memo, con el mensaje y las tabs o referencias. Este papel chamuscado contenía una comunicación del director de la CIA, MJ-1, en 1963, dirigida a MJ-2, MJ-4, MJ-5, MJ-6 y MJ-7.
La primera página termina con un párrafo donde se menciona la consulta de Kennedy, seguido de una lista de referencias llamadas tabs, que se ve en inglés y se traduce al español como debes saber, Lancer, nombre en clave de la CIA para JFK, ha realizado algunas consultas sobre nuestras actividades, las cuales no podemos permitir. Por favor, envíe su opinión no más tarde de octubre. Su acción sobre este asunto es crítica para la continuidad del grupo. Tab A, President is only. Tab B, Need to know. Tab C, DOT 5200,1. Tab D, Project Blue Book. Tab E, Freedom of Information. Tab F, PCOP. Tab G, BW. Tab H, Projects Environment. Las tabs son las referencias a las que se hace alusión para entender de lo que se está hablando en el párrafo anterior. La Tab H es la solución que propone MJ1 para atajar el problema, sobre la que pide la opinión o confirmación a los miembros MJ2, 3, 4, 5, 6 y 7. La Tab H o Projects Environment contiene la siguiente directiva. Cuando las condiciones no son propicias para el crecimiento en nuestro medio ambiente y Washington no puede ser influenciado más, el clima carece de precipitaciones. Debería ser húmedo. La palabra wet, húmedo, era el nombre en clave que empleaban los soviéticos en la Guerra Fría para hablar de asesinato, en referencia al charco de sangre consecuente. Es decir, que el director de la CIA estaba pidiendo autorización a los 6 principales MJs, toda la cúpula de poder estadounidense, tanto militar como política, para ejecutar el proyecto Environment, que era asesinar a Kennedy. Puede parecer una teoría muy remota, pero este pedazo de papel quemado es el único documento escrito que se conserva, que podría ser considerado como una autorización del magnicidio, considerando que después se realizó una monumental operación limpieza que incluía la destrucción de pruebas y eliminación de testigos. Y finalmente, ¿el MJ-12 fue real? ¿Existe todavía? Cuando se publicaron los documentos enviados en carrete de fotos a James Sandera, se montó una discusión que perdura hasta hoy, centrada en su autenticidad. Hay quien opina que los papeles son completamente falsos, empezando por el FBI, agencia que realizó una investigación y en cuya web se puede encontrar la desclasificación del expediente, con una copia del texto tachada con la palabra bogus, falso, en grande. Otros, como Rick Doty, un agente de contraespionaje, afirmó que el MJ-12 era real, aunque ciertos aspectos eran parte de una campaña de desinformación lanzada por el propio gobierno estadounidense para desviar la atención sobre otros asuntos. Para los creyentes en su existencia, lo verdaderamente interesante sería saber en qué se ha convertido actualmente el MJ-12, cómo ha mutado, cómo ha evolucionado y cuáles son sus extensiones a nivel mundial. La existencia del fenómeno OVNI es indiscutible. Ahora bien, de ahí a que esté relacionado con extraterrestres hay un trecho muy largo. Puede que el MJ-12 se crease en 1947 creyendo en los aliens. Puede que el MJ-12 descubriese que no había alienígenas, sino que el fenómeno OVNI era debido a otras razones, como por ejemplo armas militares enemigas, y puede que para perpetuarse en el poder, el MJ-12 no haya querido revelar nunca que no hemos sido visitados, llegando hasta los extremos del magnicidio cuando se les ha pedido información. Si el MJ-12 mantuvo su estructura, esa información aún es desconocida, aunque si ocurriera la forma de abordar el fenómeno para el que originalmente fue creado, superaría nuestra imaginación. Los medios para llegar y cubrir todo lo que quisieran fue modernizándose en las últimas décadas, contando no solo con la tecnología conocida, sino también desconocida por el común de la gente, ya que como hemos dicho en distintas ocasiones, solo ellos pueden tener acceso a esa tecnología, inversa, tal vez obtenida a lo largo del tiempo de los propios accidentes alienígenas o vaya a saber por qué medios más. Un avance tecnológico y médico que poseen en el más absoluto secreto, como lo han denunciado infinidad de personas involucradas a lo largo de la historia de espionaje y contraespionajes y del secretismo del que fueron acusados el gobierno en las sombras de Estados Unidos.
La llegada inmediata a lugares del planeta donde se vieron y sucedieron crashes o accidentes ovnis. Han aterrizado aviones norteamericanos con personal propio para recuperar esos restos en el más absoluto hermetismo, contando con la colaboración de las Fuerzas Armadas locales del país para que ni una persona o investigador local pregunten nada. Es otro ejemplo palpable. Lo que demuestra una vez más que desde Roswell, Kennedy o mucho antes a la actualidad, grupos similares con total impunidad llegan al punto del mundo que quieran sin problemas para sustraer, llevar, ocultar o eliminar todo lo concerniente al fenómeno de los objetos voladores no identificados y visitantes extraterrestres, como si de un MJ-12 actualizado a escala mundial se tratase, sin que nadie y ningún gobierno afectado haga algo al respecto ante semejante impunidad, reemplazando un nuevo sistema de encubrimiento mundial aún sin nombre al ya obsoleto Majestic 12. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete, aporta, dona y comparte.